En este video les vamos a mostrar cómo quitar el tanque para una Pulsar AS200 2016. Esto les va a servir también para poder llegarle al filtro de aire. A su vez también les va a servir para poder llegar a la tapa de punterías y poder ajustar válvulas y todo. En este caso vamos a mostrar nada más cómo quitar los plásticos que cubren el tanque. Como a su vez vamos a quitar el tanque de gasolina. Empezamos quitando los dos asientos, eso es lo más sencillo. De aquí nos vamos a las tapas laterales, traen dos tornillos de cruz. En este caso nosotros utilizamos un destornillador de impacto que lo hace más fácil. Si no tienen un destornillador, pues van a usar un desarmador. Y jalan de la parte de atrás hacia adelante para botar los clips. Ahora si se les pone medios duros, porque a veces se ponen muy apretados estos tornillos, pueden utilizar un desarmador de impacto con un martillo y los va a aflojar más sencillo, para que se eviten barrer los tornillos y no estén batallando. Y igual quitamos la tapa lateral de la parte de atrás botando el primer clip. De ahí vamos a quitar lo que viene siendo alrededor de 28 tornillos, que son los que agarran el tanque, y empezamos de atrás hacia adelante. Los primeros dos tornillos fueron de 8 milímetros. De aquí vamos a utilizar una llave Allen 5 milímetros y 6 milímetros para los tornillos más grandes. Y vamos a irnos por toda la lateral hacia el frente y después a la parte superior del tanque. Aquí el clip nada más empujamos el plastiquito hacia adentro y de ahí jalamos la basecita y sale el clip completo. Ya en la parte frontal tenemos dos tornillos de cada lado. El que se ve al fondo es de 5 milímetros de Allen. Vamos a necesitar una extensión para poder llegarle, y nada más tengan cuidados ahí con los cables eléctricos para que no los vayan a picar con el desarmador o con la llave. Y en la parte de arriba tenemos un tornillo de 8 milímetros. Ese lo vamos a aflojar obviamente con la llave, ya que no entra ni el dado ni el destornillador de impacto que estamos utilizando. Entonces ese nada más es girarlo hacia la izquierda y prácticamente ya están viendo cómo se está aflojando los plásticos. Ahí nada más los hacemos a un lado y nos damos cuenta que no están atorados. El mismo procedimiento del lado izquierdo, bueno, en este caso del lado derecho si están sentados arriba de la moto. Quitamos con el 5 milímetros el tornillo del fondo y en la parte superior con el 8 milímetros. Lo aflojamos, igual hacemos hacia un lado el plastiquito, nada más para ver que ya no está agarrado ni atorado con nada. Nos vamos hacia atrás, de aquí botamos el clip, empujas el centro hacia adentro y de ahí sacas la basecita y ya sale el clip. Los laterales, estos laterales hay uno que está agarrado al tanque de gasolina, entonces hay que ponerlos, cuando los van a poner hay que ponerlos cada uno en su lugar para que no vayan a poner uno más largo y puedan perforar el tanque. De aquí ya nos vamos a la parte superior, quitamos los dos tornillos. Estos ya son con 6 milímetros de llave Allen, dado Allen, perdón. Aquí le batallamos porque tenemos la cámara en una mano y el desarmador en la otra. En la parte frontal del tablero utilizamos el 5 milímetros de Allen y se dan cuenta hay dos tornillos de estrella. Esos puedes utilizar un desarmador corto, pero es medio estorboso. Entonces lo que utilizamos aquí para hacerlo más sencillo es una punta de cruz y una llave de 1/4.
Y como es plástico no van muy apretados, entonces van a aflojar fáciles. Ya una vez que los quitamos, ya podemos jalar más el plástico y ver que se suelta. Entonces ahí ya está, ya nos damos cuenta que no está sujetado por otra cosa. Del lado izquierdo igual utilizamos la punta de un cuarto, nada más tengan cuidado de que no se les caiga porque se les puede ir por el radiador y eso, y luego para sacarlo ya se metieron en un rollo. Entonces esto hay que maniobrarlo con paciencia. Ya una vez que los quitamos nos damos cuenta que ya se soltaron los plásticos. De aquí jalamos de atrás arriba para que la punta se vaya hacia abajo. Nada más no vayan a jalar porque todavía están conectadas las direccionales. Entonces hay que desconectar las dos direccionales. Nada más sigan el cable. Y jalamos los cablecitos. Y ya está prácticamente suelto. De aquí, como ven, ya nada más es abrir las tapas laterales. No tengan miedo de abrirlas mucho porque están macizas, entonces no se rompen tan fácil. Nada más no las abran demasiado, nada más lo suficiente para que no te traiga los cables o pegue con el tanque. Y como se dan cuenta, no hay necesidad de quitar el faro. De aquí ya nos vamos a quitar el tanque de la gasolina. Primero cerramos la llave de gasolina. De ahí le quitamos el clip, quitamos la llave de gasolina o el plástico que trae la llave de gasolina, el sensor de gasolina. El tornillo es 12 milímetros que te agarran los tres tornillos del tanque. Son dos laterales y uno central. De aquí quitamos la manguera. Esta van por esas ranuritas, nada más que cuando la estén jalando para hacia abajo, tápenla porque como va a conectar el filtro, te va a tirar gasolina. Entonces, en cuanto la bajas, la vuelves a subir para que no te tire gas. Y más si está lleno tu tanque. Jalamos la manguera principal que va a la llave de gasolina hacia atrás. Como ven, vamos a quitar el frontal y el central, el del lateral, cuando utilizamos el dado 12 milímetros. Realmente utilizamos el destornillador porque es más práctico y es más rápido para hacer los trabajos, más eficiente. De aquí ya podemos quitar el tanque, lo ponemos hacia un lado y ya van a tener acceso a la tapa de punterías, a su vez a la caja del filtro. Aquí les vamos a demostrar nada más cómo quitamos el filtro. Realmente esta moto nada más venía para traer una gota de gasolina en una de las mangueras y resulta que no traían las abrazaderitas. Entonces hicimos todo este trabajo nada más para poner dos abrazaderitas a las mangueras. Pero aprovechamos nada más para mostrarles el filtro de aire de esta moto. Esa los quitan con un dado 10 milímetros. Y ahí está prácticamente nuevo el filtro de aire. Nada más revisamos, lo volvemos a poner en su lugar. Y a la hora de instalarlo se dan cuenta que lleva unas cejitas. Esas cejitas tienen que entrar primero. Entonces vas a meter de la tapa de punterías hacia atrás para que se embone bien. Y volvemos a apretar. Estas son las abrazaditas que les decíamos. Entonces todo este trabajo nada más para poner estas dos.
y pues evitar la gota que tenía el tanque. Para volver a instalar esta manguera, la que está bajito del tanque, hay que direccionarla a una parte donde no vaya a pegar en el radiador. Entonces, esta estaba cortada, entonces no tenemos ese problema. Pero por lo regular es más larga y la tienes que dirigir para que no pegue en el ventilador del radiador. La manguera la volvemos a subir por sus ranuras y la vamos a conectar al orificio donde tiene que ir, junto con su abrazadera. Ya una vez instalada la manguerita, vamos a poner, esta se complica un poquito, si su tanque de gasolina tiene mucha gas, aquí le va a batallar un poco a levantarla con una mano. Entonces, de recomendación, cuando vayan a hacer un trabajo así, procurar que la moto no traiga mucha gasolina para no batallar con el peso del tanque. Ponemos tornillos, sensor de gas, su llave, el clip que sujeta la llave y abres tanque, pones los tornillos, frontal, lateral, aprietas y de ahí te vas a poner el plástico tal cual lo quitamos. Entonces, cuando lo van metiendo hay que abrirlos, no se les olvide conectar las direccionales y vuelven a apretar todo tal cual iban. Pueden utilizar la misma secuencia, pueden empezar de atrás hacia adelante. Nada más no aprieten todos los tornillos, primero lleguenlos todos y ya que estén llegados, ahora sí ya aprietan. Y es prácticamente todo el trabajo para quitar el tanque de gasolina de la AS. Y si les gusta el contenido, no olviden suscribirse.